Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en riguroso directo para todo el planeta y desde nuestra multiplataforma. En este momento estamos emitiendo desde Facebook, Twitter, Twitch, Vaua Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que os recomendamos que para no perderos nada de nuestro contenido os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis también en las redes sociales de Mindalia. También podréis disfrutar de nuestro contenido de forma audible desde Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bienvenidos nuevamente a una oportunidad de acercarnos a la información consciente y hoy de la mano de Iracema Nuño. Ella viene a tratar un tema titulado Hipnosis regresiva, sana memorias y vidas pasadas. Os presento a Iracema. Antes de que la conozcamos, yo ya la tengo preparada conmigo aquí al otro lado de la pantalla. Ella tiene estudios universitarios en ingeniería industrial, pero se ha dedicado a la hipnosis regresiva desde el año 2007. Estudió hipnosis con varios exponentes y cuenta con un certificado de la ONU para ejercer esta profesión en varios países. Bueno, pues vamos a estar con Iracema ya preparada aquí, hablando de hipnosis regresiva. Hola Bella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Laura, mucho gusto saludarte a ti también. ¿Qué tal? Pues muy bien, deseando aprender de ti, deseando que entremos en materia y que podamos hablar, ¿no? Como decíamos, de este tema que nos va a sumergir en vidas pasadas, en memorias pasadas, en un poco también aquello del más allá, ¿no? Que tanto nos interesa y que tanto nos concierne a todos. Me gustaría recordar, Iracema, antes de ello y de que comencemos con la entrevista, que el chat estará disponible para toda aquella persona que tenga una duda, una cuestión, algo que quiera plantearte, una experiencia que haya vivido y que le gustaría solventar y solucionar contigo aquí en directo. Así que ahí tendréis que indicar vuestro nombre, el país y también, por supuesto, la pregunta, duda o lo que queráis compartir con Iracema y en un poquito estaré aquí transmitiéndole todo en directo, todo lo que nos dé tiempo. Pues ahora sí, te dejo en pantalla y si te parece vamos a iniciar, vamos a arrancar introduciendo un poco la charla, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estos 45 minutos que vamos a compartir? Ok, mira, yo quiero plantear la idea de que hay muchas personas que tienen miedo a la hipnosis. Sin embargo, toda la vida se han planteado por qué sus metas no se pueden cumplir de una manera fácil y entonces empiezan a indagar en otras situaciones, en otras vidas o en otros tiempos. Y también hay que tener claro que no nada más las situaciones de otras vidas nos van limitando poco a poco los pensamientos o los objetivos que queremos cumplir de manera autónoma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos guardando memorias. En nuestra parte física también va guardando memorias y nuestra ilusión, por lo general, es que siempre un pasado fue mejor, pero en realidad tenemos que solucionar cualquier situación del pasado o energéticamente de este presente o de otros lugares, porque pueden ser desencarnados los que están conectando con nosotros o otras situaciones energéticas que lo tenemos que solucionar en nuestra vida presente. ¿Por qué? Porque es aquí, en esta vida, donde nos está afectando. Entonces, más bien es entender que la hipnosis no es magia, no es otra cosa de brujería o muchas cosas como la ven, sino es acceder a tus memorias energéticas y biológicas que están ahí guardadas y podemos acceder a ellas para empezar a indagar qué es lo que realmente está limitando tu progreso en esta vida y en este momento presente. Perfecto, es decir, que realmente es como una herramienta, ¿no? Que nos sirve para desbloquear, para conocernos, para hacer un trabajo introspectivo y que podamos llegar, ¿no? Hasta ese yo interior y ver lo que está sucediendo ahí. Genial. Vamos a entrar entonces un poco más en profundidad a la relación, ¿no? De la hipnosis regresiva con vidas pasadas, con memorias ancestrales, como tú bien decías, con seres desencarnados que nos conectan, que al final son diferentes frecuencias vibratorias, ¿no? Que de alguna forma entran en ese contacto con nosotros y nos hacen llegar pues un mensaje o nos hacen llegar una señal, ¿no? Para poder trabajar en nosotros mismos. Así es. Nosotros en nuestra vida vamos desarrollando cierta frecuencia vibratoria
desde que nosotros estamos en la panza de nuestra madre. ¿Por qué? Porque nosotros desde ahí estamos aprendiendo cierto comportamiento que vamos a llevar a cabo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que esos ciertos comportamientos están ligados a cómo nosotros vamos desarrollándonos en este plano y cómo nos han enseñado a nosotros a vivir. Y es aquí donde nosotros vamos haciendo una programación de lo que nos va conviniendo o no ejercer en nuestra vida para entonces empezar a desarrollar una personalidad. ¿Qué pasa? Que después, a lo largo de nuestras vidas, vamos perdiendo una personalidad innata, lumínica que tenemos por estar estableciendo ciertas máscaras o ciertos comportamientos con ciertas formas en que nosotros nos vamos manifestando en nuestra vida presente. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo hay, por ejemplo, personas que son muy religiosas o personas que están incluidas en ciertas sectas. En realidad, todo mundo que puede y tiene la capacidad de imaginar, todo mundo puede entrar en hipnosis. Pero ¿qué pasa? Prefieren ir a ciertas prácticas que los van llenando de situaciones que los pueden contaminar. ¿Por qué? Porque en estas prácticas muchas veces donde estas personas van con una necesidad, con un miedo y con una interpretación de una realidad que es personal. Pero esas personas muchas veces se aprovechan de ciertas situaciones para contaminar el pensamiento y el actuar de las personas. ¿Qué pasa? Que vas contactando con ciertas entidades o con ciertos seres o con ciertas formas de creencia que no son tuyas, pero que las has adoptado por esta necesidad de entender qué es lo que te está pasando. Muy interesante, Iracema. Y además entra en cuestión aquí también otra parte de nosotros que son las emociones, que juegan un Sí, papel importantísimo, ¿no? En nuestro plano físico, digamos, ¿no? Porque es, como decíamos, es una frecuencia, ¿no? El tema de la hipnosis. En nuestro plano físico, nuestras emociones también están presentes dentro de todos esos mensajes que podemos recibir y todas esas frecuencias a las que podemos conectarnos. sí, porque las emociones es los que nos va poniendo en una situación en la que podemos nosotros manejar o no. Por ejemplo, nosotros en algún momento aprendimos a ser víctimas porque fuimos víctimas quizá de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros parientes desde pequeños o de la situación del colegio y entonces aprendes a ser víctima y entonces empiezas a ver situaciones en tu vida que no son realmente agresivas en ese momento, pero que tú te las tomas en esa tesitura y empiezas a vivir la frustración, el agobio, la desesperación, el abandono, pero no es de los demás hacia ti, es como has aprendido tú a vivir para ti. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a contactar con personas o situaciones que llevan esta misma frecuencia vibratoria y están confirmando esta situación que tú estás apoyando en tu forma de vivir. Por ejemplo, si tú tienes una situación donde viviste abuso psicológico, vas creciendo en la vida y te vas encontrando, por ejemplo, amigas que te hacen sentir que menos o que te hacen sentir fea o que te hacen sentir incapaz. O vas creciendo, sigues creciendo en la vida y te encuentras un novio o una pareja que te humilla o te hace sentir mal y tú no sabes qué hacer porque has vivido en esta situación de víctima y vas confirmando que eres una víctima y empiezas con pensamientos de que si yo no puedo hacer nada, es que no sirvo para nada, es que cómo voy a salir de esta situación, es que por qué me tocan parejas siempre iguales y es por esta misma forma en que emocionalmente te has desarrollado a lo largo de tu vida. Entonces, es muy interesante porque los pensamientos, que es la única forma en que nosotros somos libres como humanidad, muchas veces no son nuestros, sino que son manipulados por las mismas emociones que vamos manejando a lo largo de nuestra vida.
Perfecto, muchísimas gracias, Iracema. Pues vamos a continuar hablando entonces, ya nos hemos centrado un poco en vidas pasadas, hemos hablado también de personas desencarnadas, de mensajes, hemos hablado también en esta ocasión de nuestras emociones y con qué tipo de relación o vínculo no nos lleva a conectarnos. Pero, ¿qué puede sentir una persona, por ejemplo, con un bloqueo emocional? Ahí nos dabas una pequeña pincelada al inicio. ¿Qué va a sentir una persona con un bloqueo emocional ante esto? ¿Qué señales va a recibir o cómo se va a estar sintiendo para que pueda decidir o pueda decantarse de decir, no necesito realmente utilizar esta herramienta de la hipnosis para llevar a cabo este desbloqueo en mí? Mira, hay muchas situaciones, hay muchas personas que llegan a sesión y me dicen, es que yo siento que todo lo que hago en mi vida llega un momento en que todo se bloquea. Entonces viven este bloqueo emocional en en todos los ámbitos de su vida, en su trabajo, con las relaciones con los amigos, con las relaciones de pareja, y entonces empiezan a sentir, es que las personas se van, yo no sé si las alejo, yo no sé si ellas se van porque hago algo, entonces no tienen la claridad tanto emocional como energética para vivenciar qué estoy haciendo, sino que sienten que el entorno les está yendo en contra, cuando en realidad ellos tienen que cambiar ciertas cosas para poder entonces encontrar una solución. Pero luego dicen, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Bueno, pues vamos a ver en sesión. Y en sesión nos damos cuenta que muchas veces nos dejamos interferir tanto emocional, económica, física y energéticamente por situaciones que la misma vida nos presenta. Por ejemplo, hay situaciones y viví una situación específica con una persona que estuvo internada en un hospital por la enfermedad que estuvo de moda estos últimos años. Y él estuvo internado en el UCI, casi a punto de morir. La mujer me llamó, tuvimos sesión. ¿Y qué pasó? Que el padre murió y él hizo una promesa de que yo siempre voy a estar contigo. El espíritu desencarnado del padre estuvo con él. Entonces, hicimos la sesión para que él pudiera desprenderse de esta promesa que hizo a este espíritu o a esta persona antes de morir y que lo tenía pegado a él. Y entonces estas promesas que hacemos de forma inconsciente o que hacemos en una forma de desesperación, pues el alma y el espíritu los toma como reales. Y entonces cuando esta persona trabajamos, la liberamos de esta promesa y de esta forma en que este espíritu estaba pegada con él, el hombre hace poco nos dio testimonio en el canal y él está muy bien, salió de la situación cuando ya estaba en una condición muy mala, muy deplorable en ese momento. Entonces, hay ciertas formas en las que nosotros nos vamos conectando o vamos haciendo promesas o vamos haciendo acuerdos o vamos haciendo contratos, pero hay contratos que traemos también establecidos de otros tiempos y de otros lugares y por ejemplo eso de voy a estar contigo todas las vidas o te voy a amar por siempre o ese tipo de cosas que hacemos como juego, al final se vienen manifestando en esta vida como un bloqueo a la larga. Perfecto, yo creo que ahí ha quedado aclaradísimo y bueno, si nuestra gente que nos está viendo por parte del otro lado de la pantalla también tuviesen alguna duda al respecto, pues ahí estoy leyendo preguntas y ya están llegando las primeras. Vamos a pasar entonces a hablar de los beneficios de la hipnosis regresiva. Aquí hemos comentado que, bueno, desbloqueamos emocionalmente, ¿no? Nos lleva hasta nuestro interior, nos puede llevar a romper un vínculo que no hemos creado de forma voluntaria. ¿Qué más beneficios encontramos en la hipnosis regresiva? La hipnosis regresiva te lleva a entender cómo funcionas tú energéticamente y cómo funcionas emocionalmente, porque en realidad no nos conocemos. Entonces, en una sesión de hipnosis podemos tener la capacidad de entender cómo es que en realidad voy funcionando, cómo voy entendiendo, cómo reacciono, cómo me involucro, cómo me dejo de involucrar. ¿Para qué? Para entonces empezar a cambiar ciertas actitudes o ciertas formas de comportamiento que al final me llevan a establecerme en un solo rango energético. Porque todo el mundo dice, vamos a meditar, vamos a hacer o vamos a hacer ciertas cosas para salir del rango energético. Pero si no te conoces tú en realidad,
no vas a salir porque tu promedio energético y vibracional se mantiene ahí, porque en el fondo, aunque tú ante los demás te quieras comportar de cierta manera o quieras hacer ciertas cosas, lo que eres en realidad siempre se va a presentar. Cuando aprendes a conocerte y aprendes a escucharte y aprendes a entenderte, vas viendo cómo vas reaccionando y vas cambiando ciertas acciones y entonces en realidad empiezas a vibrar de una forma completamente distinta porque ya sabes cómo tus reacciones son y aprendes a ver tus partes beneficiosas, tus partes que no te gustan tanto. Y entonces al trabajar todas esas partes que no te gustan tanto o que no quieres aceptar, al empezarlas a reconocer y a trabajar, vas elevando tu nivel de conocimiento tuyo y vas accediendo a tu propia sabiduría, porque el conocimiento y la sabiduría está en cada uno de nosotros, porque hemos vivido muchas experiencias a lo largo de nuestra estancia en la Tierra. Claro, entonces al inicio comentábamos que es una herramienta de introspección también, ¿no? De llevarnos hasta nuestro yo interior. Perfecto. Aquí nos empezaban a comentar en el chat y te voy transmitiendo por si quieres ir también resolviendo o sea, algo puntualizado, perdón. Nos dice, por ejemplo, Gerardo Antonio, entonces, para mí es muy claro que somos como una computadora biológica y las Uh experiencias -huh. negativas vividas nos afectan en el presente. Eso es lo que voy entendiendo. Exactamente. Ujú, es así. Nosotros somos, nosotros en nuestra parte biológica, por ejemplo, todas nuestras glándulas van guardando memorias emocionales y memorias de lo que hemos vivido en todos los tiempos. Y eso se va manifestando en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema nervioso central. Entonces, todo esto va permeando en cada uno de nuestros órganos. Y es por eso que luego vamos presentando ciertas enfermedades o somos más propensos a ciertas enfermedades porque lo traemos ya en nuestras memorias biológicas también. ¿Es posible que se repita un patrón, por ejemplo, de vida pasada en esta ocasión, en este presente, en esta dimensión, Iracema? Es decir, ¿podemos repetir esos patrones continuos y no cortamos ese vínculo? Claro, podemos repetir, ¿por qué? Porque a final de cuentas, quizá tú entendiste esto como un beneficio. Entonces, en esta vida, aunque no lo vivas como un beneficio, en tu memoria está grabado así. Y entonces vas repitiendo, vas actuando de formas que tú no entiendes. Y dices, ¿y por qué actúo así? Y no entiendo por qué hago ciertas cosas si en realidad no lo quiero hacer. Pero vas actuando de forma inconsciente de acuerdo a tus mismas memorias y a las mismas programaciones que has aceptado y que es el único recurso que conoces de forma inconsciente y conscientemente. Si no tienes algún recurso nuevo al que entrar, entras al recurso que ya existe. Muy bien, genial. Bueno, por aquí sigo leyendo, sigo recogiendo preguntas y veo que sí que se va entendiendo. Nos traslada mucha gente que le gustaría hacerse una regresión o en este caso una sesión de hipnosis, pero que no se han decidido todavía. Es como que no dan el paso. Es como si yo me lo haría, pero sienten algún tipo de reparo o de miedo, ¿no? Como tú decías al inicio, ¿no? Esto no es una brujería, esto realmente es una herramienta que vamos a utilizar. ¿Qué podemos decirle a esas personas o qué consejos podemos darle? Bueno, yo en la terapia que yo realizo, hay personas que no entran en hipnosis precisamente por miedos o por preocupaciones. Yo tengo soportes telepáticos, yo tengo telépatas con los que trabajo y ellos entran en el campo energético del cliente que nos abre y empezamos a trabajar. Bueno, pueden probar hacerse una hipnosis y empezar a entender cómo van funcionando, cómo necesitan ir equilibrando ciertos aspectos de su vida para empezar a hacerlos. No tengan miedo. El miedo es parte de una programación. Entonces, y el miedo al final de cuentas, nosotros lo vamos alimentando. Entonces, bueno, yo realizo terapias, como te digo, con soportes telepáticos, que si tú no quieres entrar en hipnosis, no te puedo obligar a entrar en hipnosis. ¿Por qué? Porque cuando yo obligo a una persona a entrar en hipnosis teniendo un soporte telepático, yo cambio su realidad. ¿Por qué? Porque ella empieza a estar ansiosa, empieza a estar preocupada, y si no entro, y si lo que veo es mentira, y si no sé qué. Bueno,
para eso hay un soporte telepático que está preparado. Ya entran diario en hipnosis, tenemos sesiones diarias y ellos están ya listos para entrar y ver qué hay en tu campo energético. Podemos ir a vidas pasadas, podemos ir a programaciones, podemos ir a muchos lugares y ellos ya están ahora sí que preparados para hacer este trabajo. Perfecto, Iracema. Me surge una duda y me gustaría que nos la aclararas y es si la Ujú. persona que acude a ti para una sesión de hipnosis tiene que estar, perdón, en algún momento de su vida concreto, como tú bien decías, ¿no? No puedo atender a esta persona si no está lista, si no se siente segura, si no, no podemos aplicar esta herramienta. ¿En qué estado se debe encontrar la persona, tanto emocional como psíquicamente, psicológicamente, en todos los ámbitos, para poder someterse a una sesión de hipnosis? Es que cualquiera, en cualquier momento que quiera, puede entrar en una sesión de hipnosis. Yo lo que digo es que si una persona llega conmigo y ella pagó el soporte telepático y ella estamos en sesión y le digo, ¿quieres probar entrar en hipnosis? Y me dice no. Perfecto, hago la sesión con el soporte telepático, porque yo debo de respetar lo que ella quiere. Hay gente que me dice, sí, quiero intentarlo. Ok, intentamos, hacemos la cuenta, pero me dice, no, no veo nada, no siento nada. Bueno, quédate ahí relajadita y yo trabajo con el soporte telepático. A lo que me refiero es esto, yo no lo puedo, si está ya en sesión, no lo puedo obligar a decir, sí, vas a entrar en hipnosis, yo te voy a obligar a que entres, si ya tienes soporte telepático y eso lo hace sentir de alguna forma más segura, porque debo de entender que alguien que llega a una sesión de hipnosis llega con muchas dudas, con mucha incertidumbre de lo que se puede encontrar, porque a veces queremos ver, no sé, muchas cosas o que quiero ser o que yo en mi pensamiento fui reina, princesa y en otra vida pasada resulta que no fui eso, que fui otra cosa, porque y entonces te choquea, ¿no? El que tú empieces a ver que quizá un pasado no fue mejor que este presente, porque muchas veces la gente llega con la ilusión de querer encontrar en un pasado algo que la haga sentir que es mejor que esta vida que está llevando. Y muchas veces encontramos cosas que nos llevan a entender por qué estás viviendo esta vida, pues porque en el pasado viviste ciertas circunstancias que te confirman a vivir esta vida. Es a lo que me refiero. Si tú llegas conmigo a terapia y me dices, Ira, no, no quiero entrar en hipnosis, está Margarita o está Nicolás o está Fede, que son mis soportes telepáticos, perfecto, yo la hago con ella o con él, no tengo ningún problema y tú te vas a sentir más segura, más relajada, vas a empezar a sentir más cómodo con lo que está saliendo y vas a empezar a entender muchas actitudes que has tenido a lo largo de tu vida y que no comprendías. A eso es a lo que me refería. Genial, entonces ahora sí, aclaradísimo. Y bueno, al final, eso, una decisión voluntaria y la persona elige pues hasta dónde, ¿no? Llega en ese rango de introspección. Genial. Perfecto. Vamos a hablar un poco, le has hecho mención previamente de tu consulta. Tú tienes una consulta privada. Me gustaría que nos informaras un poquito sobre ella, pero además si tienes alguna experiencia que crees que ha sido bastante relevante, ¿no? Que a ti te ha marcado como especialista, si nos la puedes compartir, sería muy grato para nosotros. Si yo realizo sesiones privadas y las hago por plataforma de Skype o Zoom, dependiendo. Y ustedes pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico, que es info@irasemahipnosis.com. Y experiencias que me han marcado, fíjate que a mí me gusta mucho trabajar en ocasiones con niños. Entonces, una vez me escribió una abuelita de una pequeñita y me dice, es que mi niña, mi nietecita, tiene mucho miedo, no sé qué, no sé cómo ayudarla, no sé qué hacer, quiero ver si podemos hacer una sesión de hipnosis. Entonces se hizo una sesión con la niña y ella pudo superar miedos y después de un tiempo me llamó la mamá de la niña para darme un testimonio y me decía, mira, hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que mi hija no podía ir sola al baño porque este miedo era aterrador. Y entonces muchas veces en el kinder, porque era una niña pequeñita, ella no iba al baño y ensuciaba su ropita
porque no iba al baño. Y entonces, a partir de ahora, ella empezó a ir sola al baño, empezó a eliminar estos miedos. Los niños son maravillosos. O también, por ejemplo, esta persona que te contaba de Lucy, o un chiquillo de 11 años, un pequeñito de 11 años, que la mamá nos habló y nos decía que él vivía muy angustiado y que él vivía muy preocupado por situaciones que él se sentía como a la defensiva, que se tenía que estar defendiendo y todo. Cuando entramos en sesión con un soporte telepático, precisamente porque a los niños siempre los trabajo por lo general con un soporte telepático. Entonces, nos dimos cuenta que él vivía en un lugar en Estados Unidos donde se había llevado una guerra y él había sido parte de esa guerra y él vivía en un lugar donde habían sido enterrados muchas personas en esa guerra. Entonces, él vivía en esta constante angustia. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a desbloquear todos estos vínculos que él había creado para que esta vida fuera mucho más llevadera para él y entendiera qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, son ejemplos pequeñitos, pero así como esos, hay muchos de muchas personas que no solo contactan con eso, sino contactan con energías de otros planos, con situaciones de otras dimensiones y que muchas veces están agravando una situación que ya viene de por sí mermada por ciertas memorias o por ciertas situaciones. Gracias, Iracema, por compartirnos tu experiencia y me gustaría recordar que en la caja de descripción para toda aquella persona que nos esté viendo en la plataforma de YouTube estarán apareciendo tus redes sociales, todo lo que tú nos has dejado a modo de contacto. Me imagino que ahí también te pueden encontrar para las consultas, ¿verdad? También te pueden contactar para una consulta contigo. Así es, por medio de mis redes sociales o por medio de mi correo electrónico, que es info@irasemahipnosis.com. Perfecto, pues si te parece, vamos entonces a la parte y a la ronda de preguntas, porque hay un Ujú. montón y vamos a tratar de dinamizar a ver si damos cabida al máximo posible de ellas. Vamos a arrancar desde El Salvador, perdón, en la plataforma de YouTube con Lili Enríquez. Lili nos cuenta que ella tuvo una regresión de vidas pasadas y que encontró que un compañero de trabajo era su pareja. Nos cuenta que él empezó a sentir atracción y ella también, pero sin llegar a decirse nada el uno al otro. Entonces nos pregunta cómo soltar ese pasado. Bueno, primero hay que entender qué fue lo que los unió y qué tipo de promesa o de contrato hicieron para empezar a liberarlo, para que ella en este momento empiece a liberar todos los contratos, tanto de vidas pasadas como los que ha hecho de forma inconsciente o consciente en esta vida, para que ella pueda fluir con más libertad. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta de la tarde nos la hace Fomi F. Nos deja su nickname en la plataforma de YouTube y nos cuenta que esto que comentabas tú al inicio, ¿no? Del bloqueo emocional, a él o ella le sucedió en un bloqueo con la abundancia. ¿Cómo trabajar esto? Porque nosotros en muchas ocasiones vamos teniendo miedo a ser exitoso. Y algo muy importante, tenemos que desbloquear toda nuestra energía de creación. Y entonces nos vamos limitando por estos miedos a crear. Pueden ser muchas razones. Primero por miedo o al rechazo o por al fracaso o por no entender cómo empezar a manifestar en esta vida. Entonces, este bloqueo muchas veces de la abundancia viene desde nuestra forma de percibir nuestra propia creación. Yo, por ejemplo, en casos así, los voy trabajando desde las panzas de las mamás, desde cómo ellos empezaron a llegar a la panza de la mamá y cómo empezaron a entender su propia manifestación física en este plano.
Perfecto, muchísimas gracias. Siguiente pregunta entonces. Vamos a continuar con Cayenne Kamoyama, espero estar pronunciándolo bien, en la plataforma de YouTube. Cayenne nos cuenta que le gustaría superar sus múltiples traumas y nos cuenta que no sabe desde cuántas vidas se le está repitiendo lo mismo. Pero imagino por su respuesta o por su pregunta en este caso, que dice que siempre se le repite la misma herida que lo viene sintiendo, ¿no? Como un sentimiento de antaño. Sí, bueno, no, es que ahí se tiene que ver exactamente qué es lo que él va entendiendo como trauma y qué es lo que él ha querido hacer y no ha podido realizar este propósito, este sueño o esta ilusión. Entonces ahí sí tenemos que ser como más específicos de ver qué es lo que está pasando con él energéticamente. Muy bien, gracias Iracema por esa nueva respuesta. Y nos vamos viajando ahora hasta Puebla con Menem Mejía que nos está escribiendo desde la plataforma de Facebook. Nos dice, un día viendo a la luna le pedí e hice una promesa. ¿Puede ser esto también un anclaje? Gracias, gracias y gracias. Bueno, sí, o sea, es que dependiendo cómo lo hagas, porque muchas veces hacemos una promesa desde una necesidad, desde una carencia. Y entonces en esta carencia nos vamos conectando con seres o con formas o con energías de carencia que resuenan con nuestra propia vibración de carencia. Entonces, todo puede ser en este mundo. Perfecto. La siguiente pregunta nos llega desde los Estados Unidos de América. En esta ocasión nos escribe Delia Tellez en la plataforma de YouTube. Nos dice, ¿qué hay acerca de que los parásitos, perdón, de los parásitos que pueden parasitar al hipnotizado? Bueno, eso es una creencia también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en mi terapia, yo no te llevo a contactar con no sé qué, yo te llevo a ver tus propias memorias y lo que hay en tu campo energético. Entonces, al final de cuentas, voy a quitar, voy a ayudarte a entender para que trabajes y elimines todo eso que está ahí. Y como les digo, hay mucha mala información acerca de la hipnosis. ¿Por qué? Porque hay mucha gente también que se ha dedicado a utilizar esta herramienta para un beneficio propio. Pero yo creo que ahí depende mucho de tanto la capacidad de la persona o del facilitador de hipnosis y de la persona que entra en hipnosis. Tú tienes que ver el trabajo, por ejemplo, pueden ver el trabajo que yo hago en YouTube y pueden darse cuenta de cómo voy guiando a la persona, ya sea al telépata o a la persona que entra en hipnosis, para que vayan limpiando sus creencias, sus formas de conectar con el exterior. Entonces, esto depende, te digo, de cada creencia y de cada forma de cómo lo manejan. Genial. Seguimos, más preguntas y siguen llegando, ¿eh? Iracema, vamos aquí dinamizando al máximo posible. Nos vamos con Fernanda Shalom Álvarez. Fernanda nos cuenta que tiene problemas de ansiedad, también de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo Uh y de -huh. depresión. Nos pregunta si una regresión la puede ayudar a curarse de estas dolencias o de estos padecimientos. Bueno, sí. Tengo una sesión publicada de un chico argentino que padecía TOC precisamente y él está mucho mejor. Es que es lo que te digo, nosotros en una terapia de hipnosis no es que te vaya a curar yo como terapeuta. Yo te voy a mostrar qué es lo que hay en ti que te está limitando. Vamos a empezar a mover energéticamente ciertas cosas que tú ya no necesitas y tú en el entendimiento de cómo funcionas, de cómo vas actuando en tu vida, vas a ir cambiando muchas cosas porque ya lo anterior ya no te sirve. Entonces, realmente el sanador eres tú. Yo solamente te voy mostrando por dónde ir para que puedas solucionar ese problema o esa situación. Fíjate, Iracema, que todavía tenemos por aquí alguna reticencia, ¿no? De gente que nos ve. En este caso, Eugenia, desde México, nos pregunta si una regresión es segura.
Desde México, Eugenia también nos decía, venimos a transmutar y corregir todas las memorias grabadas, el karma, y transformarlo en dharma para que no se convierta en destino. Gracias. Esto es lo que nos comenta y nos hacía esa pregunta. ¿Qué tan seguro es una regresión? O sea, es que seguro, tengo 12 años, voy a cumplir 13, dedicándome a la hipnosis y al final creo que, como les comentaba, hay mucho miedo y mucha reticencia. ¿Por qué? Porque la misma religión en muchas ocasiones ha puesto ciertos puntos para que la gente no crea en ciertas cosas. Pero yo lo que le digo es que hay que estar abiertos porque hay que entender que la vida para unos es de una forma, para otros es de otra. Y tenemos que estar abiertos a entender que no hay un solo camino para lograr transmutar o generar. Cada uno tiene su forma y yo respeto absolutamente todas las formas de pensar. Si ella lo cree así, así lo crea para ella. Quien no lo crea así, no lo crea para sí. Ujú. Mucha razón, Iracema. Además, esto es como, pues como el que va a una clase de yoga y dice, ay, qué bien me ha venido, ¿no? Pues al final, hasta que no pruebas el yoga, no sabes si realmente te resultaba efectivo, ¿no? Para ti en tu persona. Genial. Seguimos desde Jalisco. Betty Zavala nos dice, es un tema muy interesante. ¿Cómo podemos estar más conectados con nuestra parte sutil? Tenemos que empezar a conocernos, porque mucha gente quiere conectar con la parte sutil a partir del exterior, de conectar con otras formas, con otros seres, con otras dimensiones, pero al final lo que tienes tú eres tu mayor recurso y tienes que aprender a conectar contigo y con lo que tú eres, con tu propia sabiduría interna. Y eso lo vas a lograr a partir de tu propio conocimiento. Perfecto, Iracema. Últimas dos preguntas de la tarde. En este caso, Mario Acosta, también desde México, al que mandamos un fuerte abrazo, hasta México mandamos un fuerte abrazo, nos hace dos preguntas. La primera nos dice si en una vida es suficiente, o sea, perdón, si una vida podría ser suficiente para liberarse de diferentes capas ancestrales. Y en el caso de que no fuese suficiente, si el ser consciente nos ayuda o nos acerca, ¿no?, a romper esta cadena karmática en el presente. Cuando nosotros, yo en sesión trabajo, todo lo que está afectando en esta vida. ¿Por qué? Porque al entender que no hay tiempo, cuando yo trabajo en esta vida y voy solucionando en esta vida, permea a todo lo que hay en el pasado y todo lo que voy a crear en el futuro, porque lo voy a crear desde una nueva forma de perspectiva de mí. Entonces, claro que se soluciona, por eso es importante solucionarlo en este presente y no desde el pasado. Por eso es importante entender esto. Muy bien. Últimas preguntas. Te voy a pasar dos porque creo que las podemos interrelacionar también, Iracema. Uh -huh. Y nos llega una de Natalie Rodríguez que nos pregunta si podemos hacer una regresión por nosotros mismos y podemos aprender a hacernosla a nosotros solos y si existe peligro en ello. Y también Luis Eduardo nos preguntaba cómo hacerlo si no recordamos nada de la vida anterior. Es decir, podemos recordar, ¿no?, una parte de nosotros a través de una regresión y en este caso saber si podemos hacerla individualmente, sin una persona especialista. Bueno, si tú crees que tienes la capacidad de poder entender qué pasa contigo y con lo que estás conectado, lo puedes hacer. Lo más saludable, creo yo, es que accedas a una persona que tenga la capacidad de entender qué es lo que está pasando en el subliminal. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra parte subliminal, en nuestra parte onírica, nos expresamos en forma como de versos, en forma como no tanto literal. Y nosotros muchas veces no entendemos lo que está sucediendo y expresamos y entendemos las formas o lo interpretamos de una forma literal. Y recuerden que es un recuerdo.
Entonces, el recuerdo viene expresado como sueños, como aventura. Entonces hay que aprender a escuchar, a ver y a interpretar detrás también de lo que no se dice. Entonces, bueno, si ella cree que tiene la capacidad de poder entender e interpretar de una forma adecuada, pues lo puede hacer si siente que pues es libre de hacerlo, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Y respecto a la otra pregunta que nos decía nuestro amigo, que nos indicaba si no recordamos nada de nuestras vidas pasadas, ¿cómo lo gestionamos a la hora de una regresión? Se puede conseguir, ¿verdad? Cuando entras tú en una regresión, ya sea que entres tú o que entre el telépata, vamos a acceder a lo que tú energéticamente y espiritualmente estás listo para trabajar en ese momento. O sea, no puedes entrar a algo que tú no estás eh, listo para trabajar. Hay gente que llega y me dice, quiero eliminar no sé qué y quiero trabajar no sé qué tantas cosas, pero vamos a entrar y vamos a trabajar lo que tu parte sutil, lo que tu parte sabia está listo para trabajar. Si esa parte nos lleva a entender ciertas situaciones de vidas pasadas o nos lleva a ver situaciones que has conectado con otros planos o nos lleva a ver situaciones que tienes en esta vida presente que te bloquean, nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que tu parte sutil nos está presentando. Si tú no recuerdas ciertas cosas, al empezar a escuchar lo que está sucediendo en la regresión, te vienen flashes y empiezas a recordar ciertas situaciones o ciertas cosas. Y dices, ay, sí es cierto, yo no me acordaba que esto pasaba. O dices, por ejemplo, es que en la vida pasada estaba con un anillo que le colgaba del pie y le lastimaba. Y dices, ay, ahora por qué, o sea, cojeaba en determinados momentos o ciertas situaciones. Entonces puede llegar a pasar que empieces a recordar ciertas cosas cuando entramos en sesión a tratar tu campo, lo que tú quieras trabajar en ese momento. Perfecto, hasta aquí entonces la ronda de preguntas de la tarde. Se nos van a quedar algunas en el aire, Iracema, si te parece, vamos a redireccionar a toda aquella persona que no obtuvo su respuesta en directo Uh -huh. a que se pueda ir, perdón, posteriormente al diferido. Ya sabéis que este contenido se queda grabado en Mindalia Televisión Plus, en nuestra plataforma de YouTube, y ahí en la sección de comentarios podréis dejar vuestras preguntas, tanto a la gente que está aquí en directo como gente que posteriormente pues verá esto en vídeo, ¿no? Ya, y no estemos en directo. Y ahora sí, Iracema, antes nos presentabas una consulta a la que puede acudir cualquier persona que esté interesada en hacerse una sesión de hipnosis, pero además vienes a presentarnos un curso. Cuéntame sobre él. Sí, yo estoy dando cursos sobre cómo entrar en hipnosis, o sea, cursos de clarividencia y telepatía. Todo el que tiene la capacidad de soñar tiene la facilidad de entrar, pero ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar muy a fondo en muchas formas en que nosotros creemos no poder. Entonces, bueno, vengo también a ofrecer este curso para todos ustedes que quieran empezar a trabajar y a entender qué está pasando en su campo energético. Muy bien, pues nuevamente quiero recordar que las redes sociales de Iracema aparecen aquí debajo desde la plataforma de YouTube y ahí podéis simplemente cliquear y en un enlace simplemente llegáis hasta contactar con Iracema Nuño. Para mí ha sido un placer, Iracema, poder aprender de ti, que nos acerques a este tema tan súper interesante de la hipnosis regresiva y bueno, una herramienta que es una buena amiga para muchos, ¿no? Como gente que tú tratas, pero también una gran desconocida que seguro que hoy a la que hoy hemos acercado a mucha gente y a muchos de nuestros espectadores. Te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte y por si quieres aportarnos alguna conclusión o algo más que te apetezca compartir. Bueno, pues antes que nada, agradecerte, Laura, la oportunidad de estar aquí y gracias a todos y que no se pierdan la oportunidad de empezar a experimentar en ellos esta forma de conocernos
de nuevo, es una reconocernos a nosotros mismos para empezar de verdad a acceder a nuestra parte sutil, más sabia, más lumínica, más poderosa, porque hay que recordar que somos creadores, somos poderosos y al final debemos ser generosos con nosotros mismos. Gracias, Iracema, un fuerte abrazo. Quiero transmitirte que tenemos aquí en el chat a alumnos tuyos que recomiendan tus cursos y nos lo dicen, te saludan también, así que ahí te lo Muchas gracias. traslado. Y bueno, con estas palabras de Iracema Nuño vamos a despedir este directo. Yo quiero recordaros, como siempre, que podéis disfrutar tanto de esta entrevista en diferido como de todo el contenido de Mindalia, también en diferido en nuestra plataforma de YouTube y en el resto de redes sociales. También os recuerdo que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis ayudarnos con muy poquito, simplemente compartiendo el contenido, dejándonos vuestros me gusta si os ha servido o realizando una donación en cualquier momento desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. De cualquiera de estas formas ayudáis a que la información se expanda, a que cada día llegue a más y más personas y esta comunidad crezca en ese camino y en ese intento consciente hacia el despertar. Cerramos este directo, pero en nada estaremos de vuelta en una nueva emisión, como siempre aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar ahí.